Bien, buenos días a todos. Buenos días también a mi voz en portugués, que será el compañero. Y, en primer lugar, naturalmente, agradecer una vez más a los organizadores de este seminario, de estas jornadas, de este congreso, su invitación a participar en él y agradecer especialmente a Gabriel Betancourt no solo su amistad, sino muchas veces incluso su imprudencia de invitarme de manera reiterada a estas jornadas. Yo estoy encantado, sin duda. Y desde el Mediterráneo, no desde el Atlántico, me da un poco de envidia el contenido de este congreso. Es decir, tanto el contenido como la capacidad de haber articulado una nueva relación a través de la fotografía de todas estas islas de la Macaronesia. Yo creo que esto es importantísimo, que a veces, incluso tú participando directamente, no te das cuenta, pero visto desde 3.000 kilómetros de distancia, haber articulado este relato, haber sido capaz de poner en relación y de crear un nuevo discurso sobre la fotografía. Sí, ahora termino enseguida y luego te traduces. Yo hablo un poco rápido, claro, es un problema. Bien, era decirle que muy bien, que enhorabuena, que lo ha hecho muy bien y que espero que en el futuro esto tenga continuidad. Deja de echar flor y vamos a crear. Va, venga. ¿Puedo? Como se entende? Agora? Agora sim? Sim. Pronto, eu vou ser o tradutor, vou traduzir o que os apresentadores dizerem. Primeiramente, ele queria agradecer aos organizadores pelo convite, especialmente a Gabriel Betancourt, pela imprudência de o convidar reiteradamente, mais de uma vez, a participar destas jornadas, destes dias de estudos. É um prazer para ele estar aqui. E ele, desde uma perspectiva do Mediterrâneo, tem inveja do conteúdo destes congressos e da capacidade de valorizar a identidade da Macaronésia, desde 3.000 quilómetros que separam estas ilhas de onde ele é. Vê com muito orgulho a maneira em que conseguem articular, em que conseguem criar conexões identitárias entre os arquipélagos da Macaronésia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos media hora por delante para intentar hablar de algo que quizás es un poco árido y más a estas horas de la mañana y para empezar en el Congreso, pero que cuando hablamos con Gabriel sobre el contenido de esta ponencia, me pareció importante intentar establecer un poco qué es 4 o 5 elementos básicos que voy a intentar explicar en esta intervención. El texto está elaborado y se lo envía a Gabriel y, por tanto, podrán leerlo con la calma que requiere. Y mi objetivo hoy es hablar de 4 o 5 cosas. Una, ¿qué es patrimonio fotográfico? Yo creo que vale la pena insistir un poco en qué es patrimonio fotográfico. 2, a raíz de la complejidad de gestión del patrimonio fotográfico, ¿qué iniciativas, una iniciativa especialmente, se han adoptado para gestionar este patrimonio fotográfico? 3, algún elemento singular, innovador en lo que se refiere a la gestión. 4, 2 nuevas propuestas que han salido estos últimos meses, como quien dice, años y meses, en el Estado español como propuestas de gestión de patrimonio fotográfico. Y último, que creo que también es bastante relevante, ¿qué es aquello que es patrimonio fotográfico nacional? ¿Qué es lo que debemos considerar patrimonio fotográfico nacional si es que existe una categoría que pueda enmarcar algo que se llame patrimonio fotográfico nacional? Por tanto, estos serían los 4 o 5 ejes, no me acuerdo, que he marcado. Yo lo tengo hacia arriba. Ahora, desculpem. Nestes próximos 3 minutos que o senhor tem para apresentar, a sua apresentação vai falar sobre algo que se calhar é um pouco difícil nesta altura da manhã, tão cedo, mas como ele já falou com o Gabriel, vai falar sobre o conteúdo deste texto que já foi elaborado e que podem ler depois com mais tempo e mais devagarinho. Mas o intuito que ele tem hoje é falar sobre 4 ou 5 questões. A primeira
é o que é o património fotográfico. A segunda é, dada a complexidade do património fotográfico, identificar quais as iniciativas que foram adotadas relativamente a este património. O terceiro intuito é identificar também e falar sobre algumas iniciativas de gestão deste património. No quarto ponto é ver quais as propostas que o Estado espanhol tem apresentado para fazer esta gestão do património fotográfico e, por último, o quinto intuito é ver o que é que pode ser identificado como património fotográfico nacional e se existe realmente este termo de património fotográfico nacional. Bien, lo primero que quería destacar es que todos los que están ustedes aquí, casi todos ustedes lo saben, la gestión del patrimonio fotográfico es una realidad compleja. Cuando definimos patrimonio fotográfico estamos definiendo muchas cosas. Nos ahorra improvisar si nos centramos a partir del año 2009, cuando el Consejo Internacional de Archivos creó el Grupo de Expertos en Patrimonio Fotográfico y Audiovisual. Este grupo de expertos, creado, como digo, por el Consejo Internacional de Archivos, definió qué es aquello que debemos entender como patrimonio fotográfico. Primer bloque, son 3 bloques distintos. Primer bloque, documentos fotográficos desde el daguerrotipo a la imagen digital. ¿De acuerdo? Aquí es fácilmente comprensible que estamos hablando de daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, es decir, lo que se llama positivos directos de cámaras, las primeras fotografías a partir de 1839. 2, eso funciona automáticamente y no sé cómo pararlo. 2, eso serían ambrotipos, ferrotipos, pero aquí estamos hablando de todo lo que serían albúminas, todo lo que serían papeles salados, todo lo que serían gelatinobromuro, todo lo que sería también procedimientos fotomecánicos. Es decir, hay una gran complejidad, una gran diversidad de tipologías documentales o de procedimientos fotográficos a los cuales nosotros llamamos genéricamente fotografía, pero que tienen cada uno sus particularidades y que nosotros debemos conocer como expertos, como mínimo para identificarles. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de fotografía, hablamos de muchas cosas distintas y a las cuales también debemos añadir, y ya termino, lo que serían los procedimientos fotomecánicos. Es decir, aquello que nosotros hablamos genéricamente como postales. Y dentro de las postales hay varios procedimientos que tienen nombres distintos que nosotros debemos identificar. No podemos describir un documento diciendo postal. Vamos a decir que si es una media tinta, si es un boboritipo, si es medio tono, es decir, cualquier cosa que nos ayude a conocer qué es aquello, qué es el objeto que tenemos delante. Por tanto, y con eso termino, como resumen, yo creo que como resumen podrías decir, hablamos de fotografía, pero hablamos de múltiples procedimientos fotográficos que nosotros como expertos tenemos que identificar. Otra cosa serán luego los conservadores, que con sus conocimientos, y aquí hay alguno de ellos, José Bueno, por ejemplo, nos daría muchas pistas sobre cómo trabajar en su conservación, pero nosotros tenemos que identificar qué es aquello que tenemos ante nuestros ojos. Entonces, opta por el resumen? Sí, sí. Ok, então para resumir o que ele disse, basicamente nós estamos aqui para falar de fotografia, mas existem múltiplos procedimentos fotográficos que temos de identificar como peritos fotográficos. Depois também existem os conservadores, e aqui há algumas pessoas que trabalham para conservar esta cultura fotográfica, mas nós temos de identificar esses múltiplos procedimentos para realmente estabelecer umas diferenças entre os tipos de fotografias. Pero luego hay otra cosa que a veces no es tan evidente, que es que también tiene que recibir la consideración, y haré un resumen al final, porque si no te vas a volver loco. Un resumen, tranquilo. Existen otros documentos que de manera evidente o en primer lugar, cuando los ves, no parecen documentos vinculados al patrimonio fotográfico, que también son patrimonio fotográfico. Por ejemplo, todos los documentos textuales vinculados a la fotografía y a su productor. Libros de registro de fotografía, de contabilidad, textos de naturaleza técnica, correspondencia, facturas, listas de precios, relaciones de compras de material, documentación personal. Es decir, toda aquella documentación que está vinculada a las imágenes fotográficas y que nos ayudan a comprender, a entender y a dar información de contexto a aquel fondo
de imágenes fotográficas. Esto muchas veces no ha sido tan evidente y hemos recogido la documentación fotográfica, es decir, los negativos o los positivos, y hemos olvidado la documentación textual. Esto es un gran error porque aquello que ingresamos llega absolutamente mudo, sin información, y darle información de contexto y de descripción a estas imágenes sin estos documentos, cuando existen, es muy difícil. Por tanto, resumiendo, existe también lo que debemos considerar como patrimonio fotográfico, que son los documentos textuales vinculados a la explicación de estos fondos fotográficos que nosotros estamos ingresando. Basicamente, para resumir, existem também um património fotográfico textual que está ligado a estas imagens que nós guardamos e recolhemos e que é muito importante também para explicar o contexto em que foram tiradas estas fotografias e para explicar também este fundo fotográfico que nós temos. Bien, aquí hay unas cuantas imágenes con documentos de registro de fotógrafos de estudio, viraje rojo, recetas para hacer vino de quina, es decir, todas las fórmulas que nos ayudan a entender el resultado de aquellas imágenes fotográficas que tenemos ante nosotros. Eso también es patrimonio fotográfico. Y finalmente, también es patrimonio fotográfico todo el maquinario, el instrumental, los decorados, el atrezzo de estudios fotográficos, los productos y material de laboratorio. Es decir, todo aquello que nos ayuda a poder conseguir crear un objeto fotográfico. Esta triple dimensión, en este caso, estos objetos estarían más vinculados al ámbito de los museos que no al ámbito de los archivos, pero eso no tiene ninguna importancia porque establecer relaciones entre ambos elementos del patrimonio forma parte también de la obligación técnica de los técnicos, ¿no? Por tanto, sí que es importante, yo creo, si es que no estaba bien definido, que tenemos tres ejes que configuran el patrimonio fotográfico. Las fotografías propiamente dichas, con su gran variedad. Dos, los documentos textuales vinculados a estos fondos fotográficos. Y tres, el maquinario y, en sentido amplio, todo el instrumental que ha permitido hasta ahora generar imágenes fotográficas. E também existem as máquinas, o atrezzo e os produtos de laboratório que usamos para criar objetos fotográficos. Isto, se calhar, está mais ligado aos museus, ao trabalho dos museus e não tanto assim aos arquivos, mas também é importante porque faz parte da técnica fotográfica. Então, portanto, existem três eixos relacionados com o património fotográfico, que são as fotografias, os documentos textuais e o maquinário, todos os instrumentos que ajudam a tirarmos fotografias. ¿Y cuál es el objetivo de conservar este tipo de elementos vinculados al patrimonio fotográfico? Pues sin duda ponerlos a disposición de la ciudadanía. Este es el objetivo básico. Y no vamos a hablar de ello, pero para poner a disposición de la ciudadanía todo este conjunto de elementos vinculados al patrimonio fotográfico, hay una serie de acciones que ya sabemos que deben llevarse a cabo. ¿Cuáles son esas acciones? Acciones que normalmente se llevan a cabo desde el sector público con recursos públicos, y eso es importante porque hablaremos al final un poco de ello. Tenemos que elaborar elementos que nos garanticen un adecuado proceso de ingreso, organización, conservación, tratamiento documental, digitalización, puesta en disposición, difusión y, en suma, gestión integral de los fondos y las colecciones fotográficas. Es decir, para resumir, tenemos todos unos elementos que configuran el patrimonio fotográfico que por ellos mismos son incapaces de hablar o de dejarse acceder por parte de la ciudadanía, y desde el sector público tenemos que actuar con un conjunto de acciones sobre este patrimonio fotográfico que son complejas, que son limitadas a manos de especialistas, para poder conseguir que la ciudadanía pueda entender y comprender aquello que nosotros tenemos como patrimonio fotográfico.
Basicamente existem uma série de elementos que estão ligados ao património fotográfico e que não podem ser acedidos pela cidadania, e desde o setor público temos de realizar uma série de ações que são complexas, mas que são precisas para a população, para os cidadãos poderem aceder a este património fotográfico e também o compreender. Dos o tres elementos que podemos añadir a esta realidad que justifican y que explican también la complejidad de gestionar el patrimonio fotográfico. Uno más, y específico también del patrimonio fotográfico, su sumisión a las leyes de propiedad intelectual. Es decir, no es un capricho ni de los fotógrafos, ni debe ser una renuncia por parte de los gestores, aplicar y respetar las leyes de propiedad intelectual inherentes a la gestión del patrimonio fotográfico. No tenemos, como gestores, no tenemos que discutir si es razonable o no razonable que una fotografía tenga derechos de autor y propiedad intelectual. Es así, no hay ninguna discusión. Otra cosa es que el legislador muchas veces no nos hace las cosas fáciles y es incapaz de definir aquello que propone, que es decir, que existen obras fotográficas y meras fotografías. En la legislación española, en otras legislaciones lo desconozco. Y esto no ayuda en nada porque una obra que sea considerada obra fotográfica está vinculada a unos derechos de propiedad intelectual y una obra que sea mera fotografía a otros. Pero en todo caso ya hablaremos de esto en el debate. Por tanto, para simplificar, patrimonio fotográfico está sujeto a las leyes de propiedad intelectual. No traduzcas. Dos, otro elemento importante. Los fotógrafos muchas veces han dedicado poca atención al patrimonio fotográfico que ellos mismos han generado. No están conservados adecuadamente, no están descritos, están mal instalados y es al final de su vida laboral cuando se dan cuenta que tienen un archivo fotográfico. Archivo fotográfico que, y me gustaría que hubiera un poco de polémica, pero no tendremos demasiado tiempo, está constituido esencialmente por negativos fotográficos. Y eso no es fotografía, es una parte del proceso fotográfico. Pero la fotografía se expresa en papel, no se expresa en negativos. Y a partir de aquí reivindican una gran importancia, incluso económica, de sus fondos fotográficos, cuando no se han preocupado de ello a lo largo de su carrera profesional. Por falta de tiempo, por falta de interés, por cualquier motivo. ¿De acuerdo? Pero, bien, por tanto, legislación de propiedad intelectual. Dos, escasa atención de los fotógrafos en relación al propio patrimonio fotográfico que han generado. Y tres, ya no sé dónde estoy, la producción documental. La producción documental que ha sido importante a lo largo de aquello que hemos llamado fotografía analógica, y fíjense la trascendencia del concepto. Hemos tenido que inventar un retrónimo, es decir, fotografía analógica, para definir algo que estaba definido tranquilamente y completamente a lo largo de los más de 100 primeros años de la fotografía. ¿Por qué? Porque hoy cuando hablamos de fotografía digital. Y hemos dicho, ay, fotografía digital, ¿y aquello que era? Pues era analógica. Hemos inventado un retrónimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la producción documental, que era más o menos controlable en documentos analógicos, en el mundo digital es extremadamente incontrolable. Por tanto, los fotógrafos deben adoptar en su trabajo cotidiano lo que nosotros llamamos gestión activa, es decir, la eliminación de los documentos que a lo largo del día producen. Cuando llega la noche tienen que eliminar aquellos documentos que no son documentos que ellos consideren determinantes. Es decir, también ha llegado el momento de abordar un debate que signifique, ¿es razonable que el trabajo fotográfico de un fotógrafo, una fotógrafa naturalmente, se exprese en 150.000 negativos fotográficos? Desde las instituciones públicas tenemos que guardar 150.000 imágenes fotográficas de un fotógrafo que no ha tenido tiempo o no ha querido seleccionar qué es aquello que es esencial de aquello que es accidental. Claro, esto significa una gran cantidad de inversión de dinero público y no estoy seguro que eso signifique una mayor capacidad de conocer el trabajo de un profesional de la fotografía.
Nadie va a estar capacitado para estar trabajando en 150.000 imágenes fotográficas que al final nadie va a estar analizando. ¿De acuerdo? Por tanto, 4 ejes añadidos. Ley de propiedad intelectual, 2, ya no me acuerdo. La desatención de los fotógrafos o su propio centro fotográfico. 3, controlar la ingente producción de documentación digital. Cada día un organismo que se llama Business Insider dice que se están capturando 3.500 millones de imágenes digitales con nuestros receptores móviles. Pero distingamos entre fotografías e imágenes capturadas. Son dos cosas distintas. Aquí la confusión, pero es que no tenemos tiempo. La confusión es grande. Una fotografía es una fotografía y una imagen capturada por un móvil es otra cosa, es una imagen capturada por un móvil. ¿Esto es patrimonio fotográfico? Pues a mi entender no. O no todo, o la gran mayoría no. Es otra cosa, sustituye discursos que antes se hacían a través del teléfono o a través de las postales o a través de la correspondencia y ahora se utilizan utilizando una imagen que capturas y la mandas, ¿no? Por tanto, patrimonio, 2, desatención, 3, incremento de producción, 4, participación activa de los productores, de los fotógrafos, en la selección de su patrimonio fotográfico. Los 4 puntos solo. Ya lo entienden casi todos. Então, basicamente, agora adicionamos outros 4 eixos. O primeiro é a propriedade intelectual, a lei de propriedade intelectual, e como ela tem relação, obviamente, com a criação destes fotógrafos. O segundo eixo é a desatenção, é a falta de atenção dos fotógrafos pelas suas criações e pelo número de fotografias que criam durante o seu trabalho, a sua vida laboral. O terceiro eixo é a necessidade de controlar essa produção, que é muito alta, e temos de fazer uma diferenciação entre a imagem capturada com um telemóvel, por exemplo, que agora todo mundo consegue tirar, e o que é realmente uma fotografia. E o quarto eixo é a participação ativa destes fotógrafos em essa limpeza das suas criações, do número imenso de fotografias que tiram. Bien. Esto simplemente era una introducción, quizás demasiado larga, pero una introducción que quería poner en evidencia la complejidad de gestionar algo que se llama fotografía en general, ¿no? Y si esto es complejo de gestionar en el ámbito local, en el ámbito, digamos, provincial, como es el caso del FEDAC, lo es mucho más cuando se pretende gestionar desde el ámbito nacional, ¿eh? Y este sería el inicio de mi ponencia para intentar demostrar que esta complejidad se ha expresado casi desde el inicio de las propuestas que se han elaborado, en este caso desde el año 1980, cuando, a raíz de las Jornadas Catalanas de Fotografía en Barcelona, se propuso todo un conjunto de acciones para intentar mejorar lo que era la gestión del patrimonio fotográfico hace, insisto, 43 años. Muy rápidamente, solo los grandes puntos, en aquellas jornadas del año 1980 se dijo, y es importante porque se ha ido repitiendo la misma estrategia a lo largo de estos 40 años con los idénticos resultados, es decir, entre mediocres o muy mediocres, para no decir nulos. Y creo que analizar el origen, que no tendremos mucho tiempo, pero analizar el origen creo que nos puede ayudar a entender el porqué de estos reiterados fracasos cuando se han planteado en el ámbito catalán o en el ámbito estatal español estas propuestas de gestión. ¿Qué pedían en el año 80? Imaginaros los convocantes de las Jornadas Catalanas de Fotografía. Pedían que se hiciera difusión y promoción de la fotografía como obra de creación, así como de interés histórico. Estudio desde una perspectiva humanística. Creación de una entidad de protección de la fotografía como hecho cultural que fomente la investigación científica y estética, otorgue becas y dinamice desde el ámbito público la fotografía. Haré un resumen, no te preocupes. Incorporación de los estudios de fotografía en los diversos estudios en los diversos niveles educativos. Creación desde la Administración de un clima de confianza que permita el ingreso en instituciones públicas de colecciones privadas.
O sea, ya se estaba planteando normalizar y regularizar el ingreso, regular documentalmente los cambios de titularidad. Eso es imprescindible. Algo que pasa de manos privadas a manos públicas se tiene que regular. Se pedía hace 43 años. Creación de archivos públicos de carácter provincial, comarcal, tal. Ubicación de la normativa de conservación y los sistemas de inventario y codificación. Trabajo en red. Imaginaros, hace 43 años no existía Internet. Se está pidiendo trabajo en red, trabajo colaborativo. Establecer un centro de datos unificados con el objetivo de prestar un correcto servicio a los usuarios. Creación de un museo de fotografía unido indisolublemente al archivo fotográfico con dotación económica y de personal. Año 1980. Por tanto, hago un pequeño resumen, es decir, ante la complejidad de gestión del patrimonio fotográfico, en este caso de una nación, se están pidiendo maneras de intervenir que, tal como acabamos de ver, hace ya más de 40 años, pretendían actuar de una manera holística, integral, absoluta, sobre el patrimonio documental de una nación. Sea la nación que sea, no tiene importancia ahora mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, propuestas que desde mi punto de vista, cuando las leyes 43 años después, dices, hombre, eran realmente innovadoras, realmente atractivas, pero a la vez, visto desde ahora, creo que eran demasiado atrevidas. Es decir, se pretendía atacarlo todo y hacerlo todo desde el primer momento. Y esto se ha ido repitiendo a lo largo de los años. No sé cómo... ¿Sí? Perante esta complexidade da gestão do património fotográfico, são pedidas ações de intervenção e já há 40 anos, em estas jornadas catalãs de fotografia, era pedido agir de maneira holística sobre o património fotográfico de uma nação e, embora agora, com a perspectiva que dá o tempo, possam ser percebidas como inovadoras, se calhar eram demasiado atrevidas porque pretendiam tocar todos os pontos, queriam atacar todas as questões desde o momento inicial. Muy bien. 1980 y no se consigue nada, no se consigue nada. Se vuelve a repetir intentos 1990, lo verán en la ponencia escrita, 1996, Libro Blanco del Patrimonio Fotográfico de Cataluña, 1998, Inventario de Archivos, 2008, unas segundas jornadas de fotografía, 2010, propuesta del Consejo Nacional de Cultura de las Artes de Cataluña, 2011, 2013, intentos reiterados con esta pretensión tan integral de intervenir sobre el patrimonio fotográfico, hasta que llegamos a 2014. Y 2014 el Gobierno de Cataluña aprueba el Plan Nacional de Fotografía de Cataluña. Plan Nacional de Fotografía de Cataluña. No vamos a hablar de él porque no hay tiempo. 3 meses después, 2015, marzo de 2015, el Estado aprueba el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico. Por tanto, otro plan nacional. Hace hoy, estos días, 8 años. Resultado del Plan Nacional de Fotografía de Cataluña, mejorable, mejorable. Uno de los objetivos básicos del Plan Nacional de Fotografía de Cataluña era la creación del inventario. Inventariar los fondos y las colecciones fotográficas que existen en un territorio determinado. Eso es, desde mi punto de vista, crucial, importantísimo. No podemos gestionar si no sabemos qué es sobre aquello que tenemos que gestionar. Por tanto, el inventario, que ya se pedía hace 43 años, se sigue reclamando ahora. Se ha avanzado, sí. Se han hecho inventarios en las provincias de Girona, Tarragona y Lérida, pero el gran paquete importante, que es Barcelona, aún no se ha abordado. Estamos hablando de patrimonio fotográfico, no estamos hablando de patrimonio audiovisual. Otro patrimonio aún más peligroso de extinguirse que el fotográfico. Hablamos de patrimonio fotográfico. Por tanto, resultado, la colección de Fotografía Nacional de Cataluña, eso funciona a base de talonario, yo creo que ha funcionado bien, pero los grandes ejes que tenían que transformar la gestión del patrimonio fotográfico no se han producido aún, desde el año 2014. 2015, Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico de España. Resultado peor. Desde el año 2019 no se ha hecho nada.
certificado por los propios responsables, no es una invención mía, y por tanto, esta pretensión que si leyéramos cuáles eran los objetivos que perseguían los dos planes eran muy parecidos a las del año 1980, pues no han conseguido desarrollar cuál era su cometido. En el año 2015, ya te hago un resumen, en el año 2015 se creó el Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano. Otra experiencia que desde mi punto de vista es más moderna, más ágil y que pretende, en lugar de crear grandes estructuras para gestión de patrimonio fotográfico, tal como su propio nombre indica, observar. Ustedes pueden entrar en su página web y verán cuál es la estrategia que siguen, ¿no? Observar qué es aquello sobre lo cual tenemos que trabajar y formar a las personas para que tengan conocimiento sobre cómo intervenir en estos fondos fotográficos. Bien, esto es una propuesta que había nacido también en el 2011 en Cataluña, que no se tuvo en consideración, y que recogía el Plan Nacional de Fotografía del 2015 español. Por tanto, la idea de crear un observatorio para conocer y después actuar estaba latente, pero no se ha desarrollado ni en el caso de Cataluña ni en el caso del Estado español. Por tanto, resumo, desde el año 1980, cuando se crea ¿cómo se llama? Las Jornadas de Fotografía de Cataluña, que empiezan a hacer propuestas de gestión integral de patrimonio fotográfico. Estas propuestas se han reiterado en el tiempo y ponemos el foco en dos casos, 2014 en Cataluña, 2015 en España y una entidad distinta que nace del ámbito civil, que es 2015 Fotoobservatorio de México. Intentos reiterados de gestionar el patrimonio. Desde 1980 houve diferentes tentativas de gerir este património fotográfico. Foram criadas iniciativas a nível catalão e também houve propostas a nível do Estado espanhol. É salientável que a proposta na Catalunha em 2014 e a nível espanhol em 2015 e também uma muito boa iniciativa foi desenvolvida no México em 2015 com o Fotoconservatório Nacional do México. Y llegamos a la tercera década del siglo XXI y tenemos nuevas propuestas. Nuevas propuestas en este caso del Estado español. Dos propuestas concomitantes. Una, la sugerida en mayo de 2021 por la plataforma Centro de Fotografía e Imagen, que lanzan un manifiesto en mayo de 2021, pronto hará 2 años, sobre la creación de un centro de fotografía e imagen. Y este centro de fotografía e imagen tiene una misión y unos objetivos que en la ponencia podrán leer tranquilamente y si entran en la página web también, ¿no? Pero básicamente hablan de crear un archivo fotográfico en estructura virtual, hablan de conservar, proteger, promover y divulgar el patrimonio fotográfico y piden al Estado español que crea un centro que dinamice lo que es el patrimonio fotográfico. Y el Estado español recoge el guante, el gobierno español. Y en enero de 2023, hace 2 meses, se publicó un Real Decreto de creación del Centro Nacional de Fotografía, un borrador donde dice, vamos a crear un Centro Nacional de Fotografía en Soria. Algunos de ustedes habrán oído hablar en la prensa que se ha creado en la ciudad de Soria, donde estaba el edificio del antiguo Banco de España, será un centro de fotografía y determina y establece cuál será la misión y los objetivos generales. Pero aquí hay una cosa importante, que habría estado bien trabajar un poco en ello, pero yo digo, si se fijan en el nombre de los 2 centros, hay algo importante. La propuesta que hacen los fotógrafos se llama Centro de Fotografía e Imagen. La propuesta que hace el Ministerio es Centro Nacional de Fotografía. Por tanto, aquí hemos perdido un sustantivo y hemos ganado un adjetivo. El sustantivo es imagen. Creo que en el año 2023 plantearse un centro de fotografía sin incorporar lo que es la imagen, la fotografía del siglo XIX y del siglo XX ha muerto, es otra cosa. Estamos en otra realidad, nos guste o no nos guste. Por tanto, crear un centro moderno tiene que llevar, desde mi punto de vista, la concepción de la imagen, el sustantivo imagen, en su denominación. Pero ¿qué hace el Ministerio? No solo se carga un sustantivo, sino que incorpora un adjetivo, nacional.
Es decir, estamos ante una visión, quizás, si no decimonónica, sí, bastante anticuada, de lo que debe ser, desde mi punto de vista, debería ser la gestión. Estamos ante un punto de vista más jerárquico que no colaborativo, que eso era lo que yo quería plantear en mi ponencia de hoy, sin tiempo, pero bueno, era la idea inicial, pero ya lo dirán. Por tanto, resumiendo para nuestro amigo, dos iniciativas en la tercera década del siglo XXI, una a propuesta de la sociedad civil, Centro de Fotografía e Imagen, y traducida por parte del Ministerio en Centro Nacional de Fotografía, con unos objetivos distintos y, desde mi punto de vista, no tan modernos, para no decir más anticuados, que los que planteaba la plataforma de la imagen. Voy terminando. Já agora que estamos no século XXI, houve duas iniciativas, uma por parte da população, pelo Centro Fotográfico de Imagem, que foi ouvida e foi compreendida pelo Ministério correspondente do Estado espanhol, que apresentou a sua versão denominada ¿cómo era el Centro de Fotografía e Imagen, una y el otro Centro Nacional de Fotografía. Centro Nacional de Fotografia. Então, não tem em conta já o conceito de imagem, que é muito importante atualmente, porque a ideia da fotografia antiga morreu, e agora temos de também ter em conta o substantivo e o significado do conceito de imagem, e adicionou também esse adjetivo de nacional, que adiciona umas características mais hierárquicas e não tão colaborativas. E, portanto, os objetivos destas duas propostas são diferentes e a proposta do Estado espanhol não é assim tão moderna como a primeira. Porque claro está, y con esto voy terminando, ¿qué es patrimonio fotográfico nacional? Que es lo que empezaba. Vamos a responder que patrimonio fotográfico nacional es aquel que ingresa en un centro donde en sus paredes de entrada, en la puerta de entrada, hay una placa que pone Centro Nacional de Fotografía. Solo aquel patrimonio será patrimonio fotográfico nacional. Es importante responder a esta pregunta porque detrás de este patrimonio, para su conservación, organización, difusión y promoción, estará el Gobierno del Estado. Todo aquel patrimonio que está fuera de un centro que no ponga la placa Centro Nacional Fotográfico Nacional deberá corresponder su promoción, organización, difusión, etcétera, a otros ámbitos, al ámbito local, al ámbito municipal. Es decir, solo son patrimonio fotográfico nacional el que entra en un centro fotográfico nacional. Aquí está más argumentado y creo que está más bien explicado. Pero, ¿qué ocurre con el resto de patrimonio? Es decir, en lugar de trabajar de una manera jerárquica, ¿podemos trabajar de otra manera? Me preguntaba hace ya 10 años, en un artículo que publiqué en la Complutense de Madrid, en un congreso que se hizo en Madrid, me preguntaba, y leo esto: cuando nos interrogamos acerca de las políticas públicas conducidas por parte de los gestores responsables, tanto de ámbito estatal como autonómico, la imagen resultante es bastante borrosa, desenfocada. Y si no estamos atentos, corremos el riesgo de que se planteen fórmulas antiguas para resolver problemas y situaciones nuevas. ¿Nos sirven las herramientas que han sido utilizadas en el siglo XX? ¿Es una buena respuesta a la creación de grandes centros con la adjetivación nacional detrás del nombre? ¿Contribuye una decisión de estas características a la transformación e impulso de los sectores implicados o sirve esencialmente para satisfacer la vanidad y promoción del gobernante de turno? ¿Se deberían sustituir los antiguos y anticuados esquemas basados en el control, la acumulación y la monumentalidad por conceptos como cooperación, complementariedad, red, intercambio, compartición? Es decir, estamos ante dos modelos totalmente distintos. No quiero indicar con esto que el modelo que están pensando en el Centro Nacional de Fotografía sea un modelo jerárquico. Digo que puede correr el riesgo de que estos conceptos de cooperación, complementariedad, red, intercambio, compartición, que ya se estaban reclamando hace 43 años, sigan un camino distinto y se opte
por una jerarquización de lo que es el patrimonio fotográfico y convertir más en un templo que en un ágora aquello que debería ser un centro nacional donde hubiera más proposición que dictado, más impulso que reclamación, más expandir que recluir, que es muchas veces lo que hacen estos centros que se adjetivan como nacionales. Por tanto, resumiendo, ante una nueva realidad, que es la que ha nacido desde el año 2000, parecería más razonable que en lugar de crear templos, creáramos ágoras, creáramos espacios de compartición, espacios de relación, espacios de difusión, y que trabajar en red no fuera una opción que la red vaya de arriba a abajo, sino que la red vaya complementando todo lo que es un territorio que lo que debemos hacer es intentar conservar no solo el patrimonio fotográfico, pero en este caso el patrimonio fotográfico. Portanto, perante esta nova realidade que existe desde o ano 2000, mais ou menos, parece razoável criar espaços de partilha e de difusão e não espaços tão hierárquicos. Trabalhar em rede não devia ser uma opção, devia ser o que todos estes centros realizem, que trabalhem em rede de maneira extensa, não de acima para baixo, e que este trabalho complemente o território e que o intuito sempre seja salvaguardar e proteger este património fotográfico. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Luego tal vez tengamos oportunidad de comentar, de debatir.